En algún lugar de Staten Island se encuentra una casa construida para la reflexión, no para la ostentación. En este tranquilo espacio vive Lawrence O'Donnell, un hombre cuya voz ha marcado las discusiones políticas nocturnas durante más de una década. Su casa no es ostentosa, pero cada detalle se percibe preciso, meditado, casi editorial. Hoy, pasaremos por su puerta principal para descubrir su estilo de vida, su trabajo y el mundo detrás de su programa. Pero antes de empezar, volvamos al origen de esta historia. Lawrence Francis O'Donnell Jr. nació el 7 de noviembre de 1951 en Boston, Massachusetts, en un hogar donde la estructura, la disciplina y las ideas eran fundamentales. Su padre era un destacado abogado y su madre contribuyó a forjar la arraigada identidad católica de la familia. Lawrence asistió a la escuela St. Sebastian's, un colegio católico privado para varones donde el rendimiento académico y la responsabilidad eran primordiales. Pero no era solo un estudiante. Era capitán del equipo de béisbol, mariscal de campo en el campo de fútbol americano, y el tipo de joven que sus compañeros describían como serio, ambicioso y tranquilo. Tras graduarse de la preparatoria, Lawrence continuó su carrera académica en la Universidad de Harvard. Allí estudió economía, una temprana señal de su atracción por los sistemas, el poder y la forma en que las instituciones influyen en la vida cotidiana. Pero Harvard no fue solo un lugar donde estudió política y teoría. Fue allí donde descubrió su voz. Durante su estancia, se unió a Harvard Lampoon, una de las revistas de humor estudiantil más famosas del país. Escribir para Lampoon le ayudó a perfeccionar su ingenio, su ritmo y su estructura narrativa, habilidades que más tarde definirían su estilo periodístico. Se graduó en 1976, entrando al mundo con dos virtudes: la curiosidad intelectual y un creciente interés por la vida pública. Su primer gran paso profesional no fue la televisión, fue la escritura. En 1983, O'Donnell publicó su primer libro, Fuerza Mortal, una historia de no ficción basada en un caso judicial real sobre abuso policial. Su padre había trabajado en el caso, y la obra de Lawrence expuso fallos sistémicos y condenas injustas. El libro no solo llegó a las librerías, sino que en 1986 fue adaptado al cine con la película Un caso de fuerza letal. Aunque el libro lo consagró como un narrador serio, no volvió a publicarlo hasta más de 30 años después. Su segundo libro, Jugando con Fuego, las elecciones de 1968 y la transformación de la política estadounidense, se publicó en 2017 y se convirtió en un éxito de ventas. Esto demuestra que su conexión con la historia y la política no hizo más que profundizarse. Antes de lanzarse a la televisión, Lawrence pasó casi una década inmerso en la maquinaria de la política estadounidense. En 1989, se convirtió en asistente del senador Daniel Patrick Moynihan de Nueva York. Con el tiempo, ascendió al puesto de asesor principal del senador, un puesto que requería pensamiento estratégico, un profundo conocimiento de las políticas y la capacidad de comunicar con claridad ideas complejas. A principios de la década de 1990, Lawrence también se desempeñó como director de personal del Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos y del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado. Estos años no solo le brindaron experiencia profesional, también le brindaron lecciones prácticas sobre el poder, la negociación y los desafíos de la gobernanza. Con el tiempo, regresó a la narrativa. O'Donnell se dedicó a la escritura para televisión y posteriormente se unió al equipo de guionistas y productores de la serie The West Wing. Su trabajo en la serie le valió un Emmy y consolidó su reputación por combinar la realidad con el drama, comprendiendo tanto la cadencia emocional de una escena como los detalles legales que la motivaban. Posteriormente, apareció en varias series de televisión y documentales, pasando poco a poco de detrás de la cámara a estar delante de ella. En 2009, se unió a MSNBC como comentarista en Morning Joe, aportando la misma claridad y calma que antaño encontraba en los pasillos del Senado. 2 años después, en 2011, estrenó su propio programa de análisis político, The Last Word, con Lawrence O'Donnell. El programa se convirtió en su sello distintivo, combinando experiencia, narrativa y perspicacia política. Y ahora, con décadas de experiencia política y mediática, llegamos a un mundo donde se refugia en un lugar tranquilo donde termina el análisis y comienza la vida. Una narración magistral de las casas neoyorquinas. Hay un tipo de casa que dice mucho antes de que nadie diga una palabra.
La residencia de Lawrence O'Donnell en Staten Island es una de ellas. A primera vista, parece una casa colonial clásica con un salón central. Una elegante fachada de ladrillo, líneas limpias y una sensación de permanencia que casi suena académica. Pero al acercarse, los detalles cuentan una historia más profunda. Sobriedad, orden y una discreta apreciación por la artesanía. La casa ocupa más de 375 metros cuadrados. Es amplia, pero no ostentosa. Ofrece 5 dormitorios, 4 baños, garaje para 2 coches y un sótano terminado que podría servir fácilmente como espacio de entretenimiento, espacio de trabajo o sala de estar para varias generaciones. La escala es deliberada. Suficiente espacio para la comodidad y la creatividad, pero no tan grande como para llamar la atención. En el interior, la entrada conduce a un impactante vestíbulo de 2 plantas. Los suelos de madera se extienden por toda la planta baja, uniendo las estancias con un tono cálido y clásico. La cocina, recientemente renovada, es el punto focal de la primera planta. Un espacio con gabinetes a medida, una gran isla, azulejos modernos y electrodomésticos de alta gama. Esta no es una cocina diseñada para fotos de casas piloto, es una cocina diseñada para la vida real, funcional, organizada y decorada con esmero. Más allá, la sala de estar y el comedor continúan con esta temática. La arquitectura tradicional se combina con detalles limpios y modernos. Hay chimeneas, muebles empotrados y habitaciones que parecen diseñadas para leer, escribir y reflexionar, no para socializar. Casi se puede imaginar a O'Donnell revisando facturas en la mesa o reescribiendo un monólogo mucho después de la medianoche, mientras el resto de la familia duerme plácidamente. En la planta superior, la suite principal resume la misma atmósfera, tranquila, privada y reflexiva. Amplios vestidores, un baño espacioso y espacio suficiente para escapar del bullicio de los medios y la política nacional. Los demás dormitorios siguen el mismo ejemplo. Funcionales, espaciosos y con una iluminación tenue. El sótano terminado ofrece flexibilidad, quizás para un gimnasio, una sala multimedia o un espacio de grabación, porque quien pasa su vida frente a las cámaras entiende el valor de un entorno controlado. La propiedad se encuentra en un terreno de 225 metros cuadrados, rodeada de calles tranquilas y aceras arboladas. El Parque Blue Heron está a pocos pasos, lo que añade un toque de naturaleza salvaje al ritmo estructurado de Staten Island. Escuelas, tiendas y transporte público están lo suficientemente cerca para su comodidad, pero lo suficientemente lejos para disfrutar de privacidad. Pero la historia no termina ahí. Como muchas personas cuyas carreras prosperaron en el ecosistema mediático de Manhattan, O'Donnell también mantiene un ático en el Upper East Side, una zona de Nueva York asociada con la antigua riqueza, la influencia discreta y el prestigio intelectual. A pesar de la magnitud de su cartera inmobiliaria, un detalle destaca. Lawrence O'Donnell es notablemente reservado sobre lo que conduce. No hay autos deportivos ostentosos, ni visitas a talleres dignas de celebridades, ni exhibiciones en redes sociales. Su estilo de vida, al igual que sus comentarios, es mesurado. Ahora que sabemos cómo vive, la siguiente pregunta es simple. ¿Cómo amasó la fortuna que hizo posible todo esto? Ingresos y patrimonio. Su éxito financiero no llegó de la noche a la mañana, ni se logró únicamente a través de la televisión. Lo construyó durante décadas escribiendo, transmitiendo y creando narrativas políticas para grandes y pequeñas pantallas. El patrimonio neto actual de Lawrence O'Donnell se estima en $16 millones, una cantidad que obtuvo gracias a su trabajo constante, no a su fama. Su principal fuente de ingresos es su trabajo como presentador y analista político en MSNBC. Su contrato actual le paga aproximadamente $4 millones anuales, lo que lo sitúa entre los que más ganan en los medios políticos, aunque aún es modesto en comparación con algunos gigantes de la televisión por cable. Sin embargo, los cimientos de su carrera profesional se remontan a antes de presentar The Last Word. Una parte significativa de los ingresos de O'Donnell proviene de su trabajo como guionista y productor de televisión. Sus créditos como guionista y productor en la serie The West Wing, uno de los dramas políticos más aclamados de la historia, siguen siendo su principal fuente de ingresos. La serie sobrevivió mucho después de su emisión original gracias a la sindicación, el streaming y las licencias internacionales. Los analistas de la industria estiman que sus años en el programa, sumados a las regalías de su distribución digital, le reportaron entre 5 y 10 millones de dólares en ganancias. Su trabajo como guionista no terminó ahí. O'Donnell también fue productor ejecutivo de la serie Mr. Sterling.
y participó en otros proyectos para NBC y MSNBC. Si bien estos roles variaron en alcance y reconocimiento, lo ayudaron a consolidarse como una figura que no solo comentaba sobre política, sino que también la dramatizaba. Escribir también era una fuente confiable de ingresos. O'Donnell escribió varios libros, entre ellos Fuerza Mortal, Sustracción Fatal, Jugando con Fuego, las elecciones de 1968 y la transformación de la política estadounidense. Sus libros se usaron en escuelas, se citaron en la prensa y circularon ampliamente entre lectores interesados en la política. Se estima que las ventas de libros y las regalías generaron entre 1 y 2 millones de dólares anuales, lo que generó una ganancia anual modesta pero estable. Sus papeles como actor y cameos, incluyendo un papel recurrente en la serie de HBO Big Love y apariciones ocasionales en la serie The West Wing, le reportaron entre 500 y $1 millón adicionales a lo largo de su carrera. Si bien estos papeles no fueron glamorosos, consolidaron su presencia en el mundo del entretenimiento y los medios. Si bien ha construido una vida cómoda gracias a sus palabras e influencia, lo que haga con esos ingresos es otra historia. Porque detrás del salario, los libros y la carrera se esconde un profundo compromiso con la ayuda al prójimo. Filantropía. En 2011, esta convicción se convirtió en realidad cuando viajó a Malawi, un lugar donde las aulas a menudo significaban suelos de tierra, aulas abarrotadas y una completa ausencia de pupitres. Lo que vio allí no solo lo conmovió, sino que cambió el rumbo de parte de su vida laboral. Poco después de ese viaje, O'Donnell se asoció con MSNBC y UNICEF para lanzar esta iniciativa compasiva. Los niños necesitan pupitres. La misión era sencilla, pero urgente. Proporcionar a los estudiantes de Malawi escritorios y acceso a la educación, especialmente a las niñas, quienes estadísticamente son las más vulnerables a perder oportunidades educativas. La respuesta superó con creces las expectativas. Para 2023, Kind había recaudado $40 millones que financiaron tanto mobiliario escolar como becas. A medida que el programa crecía, también lo hacía su impacto. Aulas enteras se transformaron de aulas vacías a espacios de aprendizaje funcionales. La iniciativa no solo proporcionó escritorios, también brindó dignidad, estructura y oportunidades. Para diciembre de 2025, el proyecto había entregado más de 405 escritorios cero, beneficiando a más de 1,6 millones de estudiantes, además de becas para 38 niñas cero. Para O'Donnell, estas cifras no eran estadísticas, eran la prueba de que el cambio no siempre se logra a través de la política o el debate. A veces, surge de algo tan práctico como un escritorio. Su filantropía refleja su tono. Reflexivo, decidido y basado en la convicción de que la educación transforma las sociedades, un estudiante a la vez. Y aunque su servicio público se ve en las pantallas de todo Estados Unidos, su mundo privado, las relaciones, los valores y las experiencias que lo formaron, cuentan una historia aún más profunda. Vida personal. Para alguien que aparece a diario en la televisión nacional, Lawrence O'Donnell es sorprendentemente reservado con su vida personal. El 14 de febrero de 1994, O'Donnell se casó con la actriz Catherine Harold, conocida por sus papeles en cine y televisión en los años 80 y principios de los 90. Juntos tuvieron una hija, Elizabeth Buckley. Harold O'Donnell, la única parte de su vida que permanece completamente fuera del alcance de las cámaras y las entrevistas. Tras casi 2 décadas juntos, la pareja se divorció en 2013. La transición se produjo sin fanfarrias ni controversias públicas, algo poco común en el mundo del espectáculo y los medios. La vida también lo puso a prueba físicamente. En abril de 2014, mientras estaba de vacaciones en las Islas Vírgenes Británicas, Lawrence y su hermano Michael sufrieron un grave accidente automovilístico. Las lesiones lo obligaron a tomarse un descanso de 2 meses como presentador de The Last Word. Cuando regresó en junio, su mensaje fue ligeramente diferente. Lawrence O'Donnell, siempre analítico y astuto, pero con la sutil perspectiva de alguien consciente de la facilidad con la que la rutina puede quebrarse bajo presión, ha seguido ocupando un lugar destacado en el discurso público estadounidense. Su enfoque del comentario refleja una mentalidad moldeada no solo por la estrategia política y la mecánica legislativa, sino también por una comprensión de la narrativa, la historia y la fragilidad de las instituciones que muchos dan por sentadas. Esta combinación de intelecto y reflexión
le ha valido reconocimiento más allá de los medios de comunicación por cable, en particular por su capacidad para encuadrar la política como una historia humana en lugar de una secuencia de batallas partidistas. En 2001, la Universidad de Suffolk le otorgó a O'Donnell un doctorado honoris causa en humanidades, en reconocimiento formal a su labor en la intersección de la política, la narrativa y la comprensión social. El honor se centraba menos en los índices de audiencia o la afinidad ideológica que en su contribución al debate público. Su capacidad para traducir realidades políticas complejas en narrativas que conectaron con un público amplio. En una época en la que el discurso político se polarizaba cada vez más y se volvía más transaccional, el reconocimiento resaltó la reputación de O'Donnell como alguien que consideraba la política no solo un espectáculo, sino un reflejo de valores, poder y trascendencia. Sin embargo, como ocurre con muchos comentaristas que operan en el volátil mundo de los asuntos públicos, la carrera de O'Donnell nunca ha estado exenta de controversia. Su estilo analítico, si bien admirado por sus seguidores por su franqueza y rigor intelectual, también ha sido criticado por su brusquedad. O'Donnell nunca se ha caracterizado por moderar sus valoraciones, y esta disposición a hablar con franqueza lo ha puesto, en ocasiones, en desacuerdo con un público que se sintió perseguido, tergiversado o desestimado. La misma agudeza que le permite descifrar la retórica política puede, si se aplica mal, distanciar a los espectadores y provocar reacciones negativas. Una de las controversias más notables y persistentes ocurrió en 2007, durante los debates en torno a la campaña presidencial de Mitt Romney. Al analizar los antecedentes y el posicionamiento político de Romney, O'Donnell hizo comentarios críticos sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo que pudo haber pretendido ser una crítica basada en un análisis político fue ampliamente percibido como ofensivo y despectivo, especialmente por los miembros de la Iglesia. Para muchos espectadores, los comentarios traspasaron los límites, desde analizar las creencias de un candidato en un contexto político hasta parecer que juzgaban una tradición religiosa en sí misma. La reacción fue rápida y profundamente sentida. Miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, incluyendo muchos que habían sido fieles espectadores, expresaron su decepción e ira, argumentando que los comentarios de O'Donnell reflejaban una falta de respeto y sensibilidad cultural. Los críticos de los medios también intervinieron, señalando que los debates sobre religión en política requieren especial cuidado, dada su naturaleza profundamente personal y su potencial histórico de exclusión o estereotipos. El incidente se convirtió en un ejemplo de la facilidad con la que los comentarios políticos pueden caer en la ofensa cultural cuando el lenguaje no se elige con cuidado. Años después, O'Donnell retomó la controversia con una franqueza que sorprendió a algunos observadores. En lugar de desestimar las críticas como una reacción exagerada, reconoció el daño causado por sus palabras. Se disculpó públicamente y admitió que el comentario había desacreditado a algunos de sus oyentes, personas que anteriormente habían confiado en él como un analista imparcial. Este reconocimiento no borró la ofensa original, pero sí indicó una disposición a reflexionar, reevaluar y aceptar la responsabilidad, cualidades no siempre visibles en el vertiginoso mundo del debate político televisado. El episodio reveló una tensión más amplia que ha acompañado a O'Donnell a lo largo de su carrera. El desafío de equilibrar un análisis riguroso con la empatía hacia públicos diversos. Su trabajo demuestra constantemente la convicción de que las ideas importan y deben examinarse críticamente. Sin embargo, momentos como la controversia de 2007 ilustran cómo la crítica, desprovista de sensibilidad contextual, puede socavar la confianza misma que da poder al comentario. Para O'Donnell, estos momentos se han convertido en parte de una negociación constante entre la convicción y la moderación. En conjunto, la trayectoria profesional de O'Donnell refleja las complejidades de los medios políticos modernos. No es un académico puramente imparcial, ni un artista que busca la indignación para llamar la atención. En cambio, se sitúa en un punto intermedio incómodo, comprometido con la profundidad y la seriedad, pero operando en un entorno que premia la inmediatez y la provocación. Sus controversias no invalidan sus contribuciones, pero sí ponen de manifiesto los riesgos inherentes a hablar con contundencia sobre asuntos que afectan la identidad, las creencias y la memoria colectiva.
En definitiva, Lawrence O'Donnell sigue siendo una figura definida tanto por la reflexión como por la aserción. Su voz analítica lleva el peso de la experiencia, moldeada tanto por momentos de reconocimiento como de ajuste de cuentas. La fragilidad de la rutina, las consecuencias de las palabras y el impacto perdurable del discurso público son temas que subyacen silenciosamente en su carrera. Al confrontar las críticas y reconocer los errores, O'Donnell demuestra que la seriedad intelectual no es incompatible con la humildad, y que en la vida pública, el crecimiento a menudo no se logra evitando la controversia, sino aprendiendo a responder cuando surge. En 2011, Lawrence O'Donnell se vio envuelto en una renovada controversia al emitir una declaración en la que sugería que el verdadero líder de Michael Steele era el Comité Nacional Republicano, y no el propio Steele. Si bien O'Donnell pudo haber pretendido que el comentario fuera una crítica a las estructuras de poder político y la dinámica interna del partido, muchos espectadores y comentaristas interpretaron la frase con connotaciones raciales. La reacción fue rápida y enérgica, proveniente de todo el espectro político. Defensores de los derechos civiles, organismos de control de los medios de comunicación y colegas periodistas criticaron el comentario, calificándolo de inapropiado y mal elegido, sobre todo considerando la plataforma e influencia de O'Donnell como presentador de televisión nacional. Reconociendo la gravedad de la situación, O'Donnell posteriormente emitió una disculpa pública, reconociendo que sus palabras fueron ofensivas y expresando su pesar por el daño causado. El incidente sirvió como recordatorio de cómo el lenguaje. Ese mismo año, O'Donnell enfrentó un mayor escrutinio tras una entrevista con el congresista Ron Paul. Previamente a la entrevista, se informó que se había acordado que no se abordarían preguntas relacionadas con los candidatos del Tea Party. Sin embargo, durante la transmisión, O'Donnell continuó presionando a Paul precisamente sobre esos temas. El intercambio rápidamente se tornó tenso, con Paul visiblemente frustrado por lo que percibió como una violación de la confianza. Tras la emisión de la entrevista, surgieron críticas de miembros de la comunidad periodística, quienes argumentaron que O'Donnell había violado un límite ético implícito al incumplir un acuerdo previo a la entrevista. El propio Ron Paul acusó públicamente a O'Donnell de actuar de mala fe, afirmando que dicha conducta socavaba la integridad del periodismo político. Los partidarios de O'Donnell, por otro lado, argumentaron que los periodistas nunca deberían verse limitados por condiciones previas que limiten el cuestionamiento legítimo, especialmente cuando el tema es de interés público. Varios años después, en 2017, O'Donnell volvió a ser objeto de debate público cuando apareció en línea una grabación tras bambalinas. El audio filtrado lo capturó durante las pausas de producción, visiblemente frustrado y usando groserías al dirigirse al personal y reaccionar ante problemas técnicos. Si bien estos momentos no son infrecuentes en entornos televisivos de alta presión, la privacidad de la grabación contrastaba marcadamente con la serenidad de O'Donnell al aire. El clip se difundió rápidamente por las redes sociales, provocando críticas de los espectadores, decepcionados por la aparente discrepancia entre su imagen pública y su comportamiento en privado. En respuesta, O'Donnell emitió una disculpa pública, describiendo el incidente como un momento de ira que lamentaba profundamente. Enfatizó que su comportamiento no reflejaba cómo aspiraba a liderar ni a trabajar con sus colegas, y asumió la responsabilidad de su falta de profesionalismo. Si bien la controversia finalmente se calmó, reforzó la comprensión del público sobre las presiones humanas detrás de la producción televisiva en vivo. Quizás el revés profesional más significativo en la carrera de O'Donnell ocurrió en 2019, tras un informe en el que afirmaba que préstamos asociados a Donald Trump estaban presuntamente respaldados por oligarcas rusos. La afirmación, realizada con notable urgencia, atrajo inmediatamente una intensa atención debido a sus explosivas implicaciones. Sin embargo, a medida que aumentaba el escrutinio, se hizo evidente que la afirmación carecía de pruebas suficientes. La historia no pudo ser corroborada por informes independientes, e incluso O'Donnell reconoció que las fuentes no cumplían con los estándares periodísticos. En una declaración al aire inusualmente franca, se retractó públicamente del informe, calificándolo de error de juicio y admitiendo que no debería haber presentado la información como una noticia creíble.
La retractación fue ampliamente discutida como un raro ejemplo de un destacado presentador de noticias por cable que admitía abiertamente un error, pero también planteó preguntas sobre el sesgo de confirmación, la velocidad de los ciclos informativos modernos y las presiones para publicar noticias sensacionalistas en un entorno mediático polarizado. A pesar de estas controversias, la carrera de Lawrence O'Donnell no se reduce a momentos de reacción o corrección pública. Es más que un simple comentarista o una personalidad de noticias por cable que reacciona a los titulares diarios. O'Donnell es un escritor con profundas raíces en la narrativa política, un pensador forjado durante años en los círculos del poder y un comunicador que valora la precisión sobre el volumen. Su obra refleja la convicción de que las palabras tienen peso y que la claridad, cuando se logra, puede trascender el ruido con mayor eficacia que la indignación. Admirado o criticado, O'Donnell se ha mantenido como una figura que provoca debate no solo sobre política, sino también sobre las responsabilidades y los límites del periodismo moderno. Su vida familiar, su disciplina profesional y su largo legado sugieren una carrera basada en ideas más que en el espectáculo. En una era cada vez más dominada por la velocidad, el sensacionalismo y la indignación generada por algoritmos, O'Donnell representa un modelo, imperfecto y a menudo cuestionado, de una figura mediática que aún cree en el poder perdurable del lenguaje y el argumento razonado. Si disfrutaste de este relato en profundidad y quieres unirte a nosotros para descubrir más historias que exploran a las personas detrás de los titulares, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir. Gracias por ver el episodio y nos vemos en el próximo.